Saludos, bienvenido a mi canal. Soy el maestro Seiichi Kanjiro. Este es un canal de sabiduría espiritual y de conocimiento universal. Te invito a que ingreses al canal y puedas ver los temas ya publicados. El tema de hoy, el testamento de Adán y el cisma de la fe, causas de la pobreza en América Latina. Para hablar de este tema, tenemos que adentrarnos en la historia, porque no es fácil explicar por qué existe la pobreza y aparte existe la riqueza en América Latina y en América en general. ¿Por qué existe esto? ¿Por qué se causó este daño que América sea un país donde haya tanto contraste entre la riqueza y la pobreza? Las causas de esto son originadas en el mismo momento del descubrimiento de América. En el 1492, cuando Colón descubre el Nuevo Mundo, había una pugna en esa época entre los portugueses con las naciones de Europa, España, en otro caso también tenemos Francia, Inglaterra, que también hace su expansión, y por otro lado también tenemos a Turquía, que es el que controla el Mediterráneo, especialmente el Medio Oriente. En la búsqueda de un pasaje a la India, en la cual ingresan en este deseo de encontrar nuevas rutas, Colón se acercó a la corona portuguesa y esta corona lo ignoró. Entonces él se acercó a España. Este italiano logró que los españoles, especialmente los reyes católicos, le diesen el apoyo. Y descubre el Nuevo Mundo. ¿Y qué es lo que sucede? Que en ese mismo año del descubrimiento, en 1492, aparece un papa valenciano llamado Alejandro VI. Este papa, al ver que España se hace merecedora de un descubrimiento que hasta ese momento no se sabía la magnitud que tenía, comienza con unos tratados internos con la corona católica española y comienza a dar lo que se conoce unos acuerdos que al final terminan creándose en 1494 en Valladolid, llamado el Tratado de Tordesillas, al cual se le llamó el Testamento de Adán. Este testamento le permitía a la corona española evangelizar y tomar el dominio del Nuevo Mundo. Pero como el Papa Alejandro tuvo que sujetarse, o sujetarse, mejor decirlo, a los paralelos que existían ya en los descubrimientos, se tomó como línea las Canarias, las Islas Canarias, se hizo una división del mundo entre los portugueses, que eran los conquistadores de los mares en ese tiempo, con España. Entonces este tratado logró que se dividiera el mundo entre portugueses y españoles. Los portugueses lograron también, por unas tretas políticas, lograron ellos violar este tratado y le permitió a los españoles en este tratado pasar por tierras portuguesas y controlar el Nuevo Mundo. Estamos hablando aquí por el Atlántico. Pero los portugueses no fueron tontos ni perezosos, comenzaron a ir más allá de los límites que ellos tenían, y cuando ellos descubrieron Brasil y hacen posesión de ella en el año 1500,
ellos fueron rompiendo el tratado y fueron entrando más allá de los límites, de los paralelos, y por eso Brasil es un país prácticamente inmenso, es casi un continente en porte, de magnitud. Lo que logró fue que ya ellos, los portugueses, enfrentaron a los franceses que estaban merodeando esa zona y los alejaron. Y así quedó plasmado el continente América Latina o continente latinoamericano. ¿Qué pasó? Que quedaron los españoles y los portugueses, unos en Brasil y el resto fue español. Pero ¿qué pasa? Que en el año 1517 nació Lutero. Y los estados pontificios, los dominios que tenía el Papa en Europa, comenzaron a caer. Comenzaron las naciones a tomar la religión evangélica protestante con la reforma, con el cisma de la fe, la separación de la fe que se creó con la revolución de Lutero contra el papado. Esto llevó a que las naciones que fueron tomando la fe protestante fueron alejándose ya del Papa y fueron ahora a la conquista de estos territorios que ya estaban divididos entre portugueses y españoles. Esto fue producto también de guerras, de conflictos entre ellos. Hubo una guerra entre franceses e ingleses por el control del mundo, de este mundo que ellos iban a la conquista. Porque con el tratado o el testamento de Adán quedaron muy descontentos los ingleses, los franceses, no les gustó. Entonces ahora tenían la oportunidad de una revancha. ¿Qué pasó? Que con esto o postura que ellos tomaron, al tomar la separación de la fe católica y ser protestante, fueron a quitar los territorios, especialmente a los territorios españoles. Y vemos cómo llegaron los franceses y los ingleses al Nuevo Mundo. Pero aquí pasó algo. Con el Tratado de Adán, los españoles tenían el privilegio de evangelizar y de controlar las colonias. Y a los españoles se les acusa de haber depredado el Nuevo Mundo. Y para ello, ellos emplearon la Biblia y la espada. A eso se les acusa a ellos. En cambio, los protestantes católicos, ya renunciados y nuevos evangelizadores, como son los franceses, los ingleses, que tomaron la fe, ¿qué es lo que hicieron? Ellos vinieron y comenzaron a hacer algo muy distinto, especialmente los ingleses, a traer la Biblia y la pala. Esto significa que a la gente donde ellos llegaron también fue conquistas sangrientas, tomas de territorio, pero fue diferente. Ellos comenzaron a trabajar la tierra y fueron productivos. Cuando vino la revolución industrial con los ingleses y se expande, ellos también a las colonias comenzaron a entregarle estos suministros para que fuesen ya colonias productivas. Como no tenían esclavos, comienza la esclavitud de los ingleses hacia las tierras portuguesas, que eran las africanas, y comienzan a extraer personas africanas y traerlas al continente. Pero los españoles siguieron con sus ideas evangelizadoras y empobrecedoras, porque ellos vinieron por el oro.
¿Y qué sucedió? Que los países latinoamericanos, dependientes de España, quedaron totalmente en la pobreza. Mientras que los países anglos en el mundo son más desarrollados. Por eso existe la pobreza en América Latina, por causa de la división que hizo el Papa Alejandro en el mundo y el cisma de la fe, donde los países protestantes comenzaron a industrializarse, ellos y sus colonias. En cambio, los españoles solamente nos dejaron la pobreza. Y España ahora, dentro de la Unión Europea, es el país más pobre que existe. Ese es el legado del testamento de Adán. No te olvides darme un like y suscribirte al canal para nuevos videos. Te dejo el link del canal para ver todos los videos ya publicados.